Código Nacional de Procedimientos Penales. Título primero. Disposiciones preliminares. Capítulo único. Ámbito de aplicación y objeto. Artículo 2. Objeto del Código. Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 3. Glosario. Para los efectos de este código, según corresponda, se entenderá por 1. Asesor jurídico. Los asesores jurídicos de las víctimas, federales y de las entidades federativas. 2. Código. El Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Consejo. El Consejo de la Judicatura Federal, los consejos de las judicaturas de las entidades federativas o el órgano judicial, con funciones propias del Consejo o su equivalente, que realice las funciones de administración, vigilancia y disciplina. 4. Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Defensor. El Defensor Público Federal, Defensor Público o de oficio de las entidades federativas, o defensor particular. 6. Entidades federativas. Las partes integrantes de la federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución. 7. Juez de control. El órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal. 8. Ley orgánica. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o la ley orgánica del Poder Judicial de cada entidad federativa. 9. Ministerio Público. El Ministerio Público de la Federación o al Ministerio Público de las entidades federativas. 10. Órgano jurisdiccional. El juez de control, el tribunal de enjuiciamiento o el de alzada, ya sea del fuero federal o común. 11. Policía. Los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos del fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan todos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación, en términos de lo que disponen la Constitución, este Código y demás disposiciones aplicables. 12. Procurador. El titular del Ministerio Público de la Federación o del Ministerio Público de las entidades federativas o los fiscales generales en las entidades federativas. 13. Procuraduría. La Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas. 14. Tratados. Los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. 15. Tribunal de enjuiciamiento. El órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común, integrado por 1 o 3 juzgadores, que interviene después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de sentencia. 16. Tribunal de alzada. El órgano jurisdiccional integrado por 1 o 3 magistrados que resuelve la apelación, federal o de las entidades federativas. Título 2. Principios y derechos en el procedimiento. Capítulo 1. Principios en el procedimiento. Artículo 4. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación, y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. Artículo 5. Principio de publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos generales que emita el Consejo. Artículo 6. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Artículo 7. Principio de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código. Artículo 8. Principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este código. Artículo 9. Principio de inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán porque las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Artículo 12. Principio de juicio previo y debido proceso. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Artículo 13. Principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este código. Artículo 14. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento. La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos.